con más aquí en su programa A Primera Hora y este mes de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y vamos a hablar de lo que es la diabetes gestacional, que es algo que nos puede suceder durante el embarazo, de repente presentarse sin que nos demos cuenta y realmente hay que controlarla, detectarla a tiempo, siempre con profesionales y para eso nos acompaña un excelente ginecólogo para hablar de este tema. Muy buenos días, doctor, es un gusto. Hola, Beba. Buenos Esto de la días. diabetes gestacional lo escuchamos mucho en el embarazo, que de repente estamos muy bien, puede ser el primer trimestre, segundo, tercero, y de repente se presenta. Así es, acabas de decir la definición de diabetes gestacional. A ¿Sí? diferencia de diabetes mellitus, que significa que hay aumento de glucosa en la sangre en producto de una mala nutrición o sedentarismo, en diabetes gestacional el principal factor de riesgo no es la alimentación, es estar embarazada. La hormona que controla la glucosa en la sangre, que se llama insulina, que la produce un órgano que se llama páncreas, el embarazo tiende a producirla de mala calidad. Entonces hay pacientes que se nutren bien y puede ser del 5% en 100 que pueda tener diabetes gestacional. Eso se puede presentar en las diferentes etapas, porque a veces cuando hemos tenido bebés, las que hemos estado embarazadas, el primer trimestre es como que el complicado, ¿no? ¿Hay alguna etapa en la que se presenta? En el primer trimestre tenemos que confirmar que la paciente no tiene diabetes crónica y la diabetes gestacional se confirma o se presenta para pasar entre el segundo y el tercer trimestre. Después de la semana 24 o 28 es cuando estos niveles de glucosa, si nos alimentamos un poquito en excesos en azúcares, carbohidratos, harinas, producen mucho nivel de glucosa en sangre y es cuando se puede detectar, o sea, en el último trimestre. Es por eso que también las pacientes que tienen diabetes gestacional, si se diagnostica oportunamente el diagnóstico, que es antes de la semana 28, la mayoría de los pacientes se pueden controlar muy bien y no va a afectar el estado de salud del bebé principalmente. Bueno, normalmente los que estamos embarazadas son estudios de rutina cada determinado tiempo, entonces la diabetes se presenta con ciertas características antes de que veamos el papel y veamos que tengamos algún signo de alarma. Sí, no da ningún síntoma. Yo No le digo, da ningún, no da. es lo peor, Sí. son de las peores enfermedades porque no sabemos. Sí, le decimos a las pacientes, no hay un síntoma por el cual la paciente va a acudir al médico. No va a decir traigo dolor de cabeza, me siento mal, débil o siento esto. Es un problema asintomático que actúa a nivel del producto del bebecito. Son bebecitos que pueden crecer mucho o pueden ser bebecitos que pueden producir mucho líquido amniótico, que la placenta no se desarrolle, que pueden tener problemas cardíacos, pulmonares y no nos damos cuenta. Entonces, en todas aquellas pacientes embarazadas, cuando tienen entre 24 y 28 semanas, se deben de hacer esa palabra famosa que se llama curva de la glucosa. Sí. En el cual consiste que nos sacan sangre en ayuno, nos dan un juguito de tomar muy dulce y nos sacan sangre 1 hora y 2 horas después. Y es la única forma de confirmar si tenemos diabetes gestacional o no. Actualmente es un tamizaje, significa que es de ley a fuerzas para todas las pacientes embarazadas dentro del control prenatal. ¿Qué es lo que sucede si presento diabetes gestacional? ¿Cuál es el tratamiento a seguir y cómo va a ser el término de este embarazo? Sí, cuando se confirma la diabetes gestacional a través de este estudio en sangre, el 80% de las pacientes se logra el control total con pura dieta y ejercicios prenatales. La dieta es la clave. Prácticamente se les quitan a las harinas refinadas, los panes, las galletas, las tortillas, lo que tiene azúcar en exceso, las bebidas azucaradas. Un poquito de ejercicio, 15 a 30 minutos, y de algunos de preferencia que sean prenatales. Ya se les dice cuáles son los tipos de ejercicios prenatales. El otro 20% no se corrigen con cambios en la alimentación y ejercicio. Y tenemos que requerir a fármacos de los más populares, la insulina o la metformina. ¿Y esto no afecta para el bebé? Ahora sí, si es en la última etapa y estamos tomando esos tipos de medicamentos. Es raro que pueda afectar a los bebés, pero se tiene que tener un control muy óptimo, muy estricto. La paciente no puede estar libre tomando estos tratamientos porque a veces causa lo contrario, que se te baja la glucosa de más. Y al no darnos cuenta es cuando los bebés tienen periodos lo contrario, hipoglucemia, que es cuando está muy bajita, en vez de la hiperglicemia, que es cuando está muy alta. A veces sucede que tenemos diabetes gestacional, bueno, he conocido a mí, afortunadamente no me dio ninguno de mis embarazos, y ya tiene el bebé y ya se quita la diabetes. Sí, Como magia. Como magia, en los primeros 6 meses las pacientes se corrige su diabetes gestacional en la gran mayoría de los casos. De 100 pacientes, solamente así como a 5 les da, en promedio 5 pacientes se van a quedar con diabetes de la mellitus, que es la crónica. Ok, entonces sí hay un porcentaje que sí se queda con esta diabetes que se presenta. Ajá. ¿Hay algo que sea propenso, algún factor hereditario
pues ya comentó la alimentación, que pueda hacer que nos detone esto durante el embarazo. Sí, en el primer trimestre, por ejemplo, se define el riesgo del embarazo, tanto para enfermedades maternas y bebés, a través de ultrasonidos que hemos platicado, que son los genéticos, 11-14, y cómo está la mamá, cómo inicia metabólicamente a nivel de sanguínea su embarazo. Entonces, las pacientes que tienen mayor riesgo son que tengan sobrepeso, que tengamos una vida que no hagamos ejercicio, que tenemos dieta libre, con antojos libres, ricos en carbohidratos, y la herencia, que actualmente en México el factor hereditario es muy importante porque casi todos tenemos un familiar que tiene diabetes. Desgraciadamente son de las principales enfermedades en nuestro país. Así es. El diabetes entre las tres, entonces estamos hablando que es nuestra población, más del 18% sufre de diabetes. Sí. Entonces, si yo me puedo embarazar siendo una persona diabética también. Esa es una muy buena pregunta. Todavía ayer tuve un caso. Cuando hay diabetes confirmada y una paciente se embaraza, se le llama, ya no es diabetes gestacional, se le llama diabetes preexistente, ya existía. Es un problema un embarazo con una paciente que se embaraza teniendo diabetes. Son bebés que tienen porcentajes de un 45% a que van a tener una afectación cardíaca o pulmonar. Bastante. Sí, entonces lo recomendable es no embarazarse, lograr un control óptimo de la glucosa y después ya lograr el embarazo. Durante ya el periodo del embarazo, la diabetes gestacional, se da medicamentos, ejercicio, es alimentación. Independientemente, cuando culmine en cesárea o en parto, ¿puede tomar la opción o es preferible utilizar una que la otra? Sí, la mayoría de las pacientes cuando se confirma la diabetes gestacional se da un tratamiento, se controlan. Entonces, cuando llegara a ser el caso de que hay un control, puede ser un parto. O se le dice que puede ser la vía natural del nacimiento, al menos que hayan complicaciones, porque hay pacientes que no se controlan. Que siguen con problemas. No cumplimos con las indicaciones, no usamos los tratamientos. El bebé se empieza a deteriorar, incluso la mamá tiene más riesgo de hipertensión, preeclampsia, parto pretérmino. Entonces hay que hacer una interrupción, que es una cesárea oportuna, antes de que ese problema continúe en algo fatal para bebé o mamá. Aquí lo importante, siempre lo hemos dicho en temas de salud, es la prevención. Y siempre de mano de los especialistas, de los aliados, los que son ahora sí enfocados a eso. Entonces, si usted se va a embarazar, es mejor que la tome. Yo siempre he dicho, es como un carro, que la agarre nuevecito. Sí. Y cuidarse y ojalá que se pueda preparar para el embarazo. Sí, sería lo ideal. Esa es la clave. 3 meses antes de cuando queramos buscar un embarazo, tenemos que tomar el ácido fólico. Y si de una vez nos hacemos los laboratorios generales, ver que no tengamos anemia, glucosa alta, tiempos de coagulación, si todo está bien, vamos a tener un embarazo que va a iniciar sano. Sí, porque la verdad los embarazos son hermosos, hay que decirlo, pero ya cuando viene tanto problema mes con mes y estás con el estrés, pues es muy complicado. Y cuando pues tienes salud, afortunadamente, en el embarazo para ti y para tu bebé, pues lo disfrutas ahora sí al máximo y no estás con la preocupación mes con mes que pueda pasarle algo a ti o a tu bebé. Así es. Actualmente, gracias a Dios, ya en los ultrasonidos que se hacen cada mes o las rutinas de las pacientes, se logran detectar oportunamente ya problemas antes de que se puedan presentar. En pacientes que tienen diabetes gestacional, incluso desde antes podemos ver que ya hay alteraciones leves en el líquido amniótico, en el peso de bebé, que tiende a crecer mucho o menos. Entonces, la clave de todo es, como dices tú, la prevención, pero ajustarse a los controles prenatales, ¿verdad? Totalmente acudir, no dejar todo libre, ¿no? Así que si tiene alguna pregunta sobre este tema, comuníquese con los profesionales. Doctor, ¿dónde lo encontramos para toda la gente que nos está viendo en casa? Siempre digo que somos vecinos del Canal 66. Somos vecinos. Somos vecinos por Avenida Madero, en edificio Opus, y nos encuentran en redes sociales con el nombre de doctor Rubén Borges. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias. Que tenga bonita mañana. Saludarlos. Se encuentra en el edificio ahí donde está el doctor Mariano Curiel, al cual les mandamos un gran saludo. Continuamos con más.